Le abrimos la puerta de nuestra aula mediática al profesor Daniel Quiroga, secretario general de AMED. Profe, con una agenda muy nutrida como siempre. ¿Cómo está usted? Bien, ¿cómo anda? ¿Cómo está, profe? Un gusto hablar con usted. Profe, Sí, como siempre. lindo, porque esta mañana hemos estado en la Escuela de los Pioneros conversando con los docentes de la escuela, con el director. Ha sido una escuela muy linda, así que contento. Bien, bien, qué bueno que desde el gremio se visite a las instituciones para conocer sus fortalezas, sus debilidades, los requerimientos de los colegas, que es oportuno que lo sepan ustedes, ¿no es cierto? Es fundamental estar en contacto con los docentes porque empezamos a conocer las realidades de la escuela, que por ahí uno va perdiendo con la vorágine de las situaciones que tenemos en el gremio día a día, porque realmente es bastante, o en el ministerio, ¿no? Es así. Es una agenda complicada, pero bueno, es la tarea que hemos elegido cumplir y la estamos cumpliendo. Es así, es lo que hemos elegido, es nuestra misión y bueno, tenemos que actuar en consecuencia, profe, es así, es así. Bueno, felicitaciones entonces porque se están acercando las instituciones. Profe, ¿qué opina? Vamos a tratar 3 temas puntuales, si a usted le parece. ¿Qué opina sobre, hablemos de este servicio, digamos, esto que los diputados recientemente nos dijeron, que se habló de que la educación era un servicio esencial y que si se hacía paro tenía que estar un 30% de docentes en la institución, 1 o 2 días, si pasaban 3 días un 50%, se está perdiendo el derecho a realizar paros, pero al parecer la justicia se ha oficializado en contra de esto y es un derecho que no se puede perder. Cuéntenos. En primer lugar, el proyecto de ley que tiene media sanción de la Cámara de Diputados, una media sanción muy ajustada, es inconstitucional. A ver, nosotros en nuestro spot publicitario pusimos bien claro qué es lo que pensamos nosotros. La educación es un derecho, pero no es un servicio esencial. Esto ya está estudiado. Esta misma ley se quiso imponer por allá por el 2001, y la Corte de Justicia determinó que no correspondía. Bien. Los servicios esenciales son los servicios donde el ser humano corre peligro de muerte, caso las guardias que tienen que tener los hospitales, especialmente los hospitales de niños, las guardias que tienen que garantizar la provisión de gas, de energía eléctrica, porque son servicios que corre peligro la vida de las personas. Claro. En el caso de educación, es un derecho. Nuestros hijos, nuestros nietos, todos tienen derecho a la educación. ¿Y quién la debe garantizar? Es el Estado nacional y el Estado provincial. ¿Cómo se debe garantizar la educación? Y bien lo dice la Constitución, o lo dicen las leyes, pagando sueldos dignos para que los docentes puedan darle una educación digna a su hijo, una vestimenta y comida digna. Tienen que garantizar que ese alumno tenga una escuela donde pueda asistir, tenga las comodidades que necesita, y las condiciones y la cantidad de chicos. Entonces, ¿quién debe garantizar que no se concreten medidas de fuerza? Porque son medidas extremas las medidas de fuerza. En este caso, la huelga. El Estado cumpliendo con lo que corresponde. Fíjese que en estos momentos el Estado está fijando un salario mínimo de 420.000 pesos. Cuando hemos partido de 320.000 con una inflación de, no sé, del 200% desde la última vez que habíamos actualizado el salario mínimo, que eran 250.000 pesos. Bien. Él no está garantizando un salario digno para un docente que da clase y que está enseñándole a la gente, a los niños, a los adolescentes. Entonces empezamos a fallar. El amigo Finocchiaro, el diputado que es representante del pueblo, representante del Estado en este caso, está creando una ley donde no le garantiza el derecho que dice la Constitución en su artículo 14 bis. Bien.
Perfecto. Así que, por supuesto que si la ley prospera en el Senado, seguramente que va a llegar a la Corte de Justicia y lo van a perder. Bien lo dice la diputada Stolbizer, que ella vota en contra, reconociendo que sus mismos pares del bloque iban a votar a favor. Sí. Y lo explica muy bien, nombrando las leyes, la Constitución y lo que resolvieron la OIT y organismos internacionales con respecto a la educación y a los docentes. Bien. Así que en eso nosotros estamos conscientes de que va a ser una lucha, porque para mí personalmente creo que este gobierno nacional es muy autoritario. Bien. Desde el momento que no acuerda con los gremios condiciones laborales y un sueldo digno para los docentes, y retiene fondos que deben ir a las provincias, sí, mucho dinero, está siendo autoritario y no está cumpliendo con las consignas de nuestras leyes y de la Constitución. Bien. Así que seguramente que vamos a, si es votada esta ley, va a terminar en la justicia y va a terminar perdiendo. O sea, son elementos que desgasta, que confronta, que enoja a la gente, y con justa razón, y ataca los derechos de las personas. Ya lo creo que sí, profe. Estaremos atentos entonces a las decisiones y cuando llegue a la otra Cámara. Profe, hablemos de incremento para los jubilados docentes. ¿Qué novedades tienen ustedes? A partir de septiembre tenemos unos trascendidos. Desde el gremio, ¿qué nos pueden decir? Bueno, el incremento va a ser alrededor del 27%. Bien. Para los docentes. Es lo que manejábamos nosotros, 26.80.8. Sí, alrededor del 27%, quizás sea un poquito más, un poquito menos, sí, porque esto es un promedio de los aportes que hacen las 9 provincias, creo 11, del aporte para la caja jubilatoria, para la ANSES, y lo que va directamente a los docentes. Y ese va a ser el incremento que va a haber para los jubilados. Bien, bien, ahí está. Esta mañana justamente estábamos hablando de ese tema con algunos docentes, la pérdida que tiene el salario o lo que tiene que cobrar un jubilado, que es importante. Contaba un jubilado que desde que se jubiló ha perdido un 25 a un 30% su poder adquisitivo. Claro, es así. La inflación lo ha pasado por arriba y no ha ido acompañando a los incrementos salariales. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que, por ejemplo, en nuestra provincia prácticamente todo aporta, ¿no es cierto? Sí. O sea, todo es remunerativo y no bonificable, pero es remunerativo para la jubilación y la obra social. Lo que es bonificable solamente es el radio y la antigüedad. Bien. Bonificable en qué sentido, que el sueldo básico se incrementa en función del sueldo básico, son el radio y la antigüedad. Sí. Pero lo otro va a aporte para la obra social y para la jubilación. Pero hay provincias que no, que tienen todo en negro y una pequeña parte o el sueldo mínimo en blanco, vamos a hablar así. Bien. Entonces esos aportan mucho menos que nosotros. La que tira a favor de los docentes por los aportes que tiene Capital Federal. Recordemos que Provincia de Buenos Aires tiene caja propia, Córdoba tiene caja propia, hay muchas provincias que tienen caja propia. Bien. Y bueno, lo que hay que hacer es que esas provincias blanqueen el sueldo de los docentes y no den sumas en negro, como nosotros hicimos, porque fue una lucha que tuvo nuestro gremio para que se blanquearan el salario docente. Bien. Y sigue siendo una lucha porque tenemos los G para llegar al sueldo básico, el G33 y G37, que son sumas en negro y no están aportando para la jubilación ni para la obra social. Lamentable en ese caso, profe. Mire, ¿cómo en las próximas reuniones, seguramente paritarias, lo llevo a puntos, a modificación de puntos? Porque nos siguen preguntando en algunas instituciones que tienen una modalidad diferente, hablamos de escuelas albergues, de jornadas completas, en cuanto a los puntos para el equipo de conducción. ¿Cómo va ese tema? Bueno, es lo que tenemos que resolver. Hay un acta complementaria al acta paritaria en donde íbamos a tratar
punto primero, terminar de la modificación de los decretos 1890, 197 y 1900. Tenemos que sentarnos, nos ha convocado la ministra, vamos a hacer una notita para que nos convoque a trabajar. Bien. ¿Es un costo económico? Sí, es un costo económico, pero más costo tiene la educación cuando no se imparte bien. Es lo que le queríamos hacer entender a las autoridades del gobierno y a las otras autoridades que se fueron y que realmente perjudicaron con esta actitud de unilateralmente modificar el decreto y perjudicar la pirámide salarial y la carrera docente. Claro, bien. A ver, hay gente, la gente no quiere tomar cargos directivos, gente con experiencia, con sabiduría. ¿Por qué? Y porque gana menos que en el cargo en el cargo o las horas cátedras que tiene. Entonces no quieren tomar esa responsabilidad, que ser director de una escuela es una responsabilidad muy grande. Es un funcionario público que tiene mucha más responsabilidad que un profesor o que un cargo común de base. Por supuesto. Entonces no lo quieren tomar porque no remunerativamente no le conviene. Con el agravante que si toman el cargo tienen que esperar 4 o 5 meses para cobrar. O sea que esa persona termina como una empresa quebrada y fundida. Ya lo creo. Entonces, todos esos temas están plasmados en esa acta complementaria que ya se lo voy a enviar. Bien. Que acordamos después de las últimas paritarias del 12 de agosto, que todavía no nos han convocado. Habíamos quedado de juntarnos dentro de este mes en una comisión para tratar eso, porque, a ver, esos decretos tienen otros condimentos. Bien. Por ejemplo, las escuelas, ¿qué categoría van a tener? Primera, segunda, tercera, con cuántas divisiones, la cantidad de alumnos por curso, la cantidad de alumnos que pueden tener una escuela de zonas alejadas donde no hay tanta cantidad de chicos, ¿no es cierto? Bueno, tiene una serie de elementos que podemos trabajar y podemos sacar un decreto que puede durar unos 10, 15 años o mínimo o más, ¿no es cierto? Y que va a favorecer a la educación, pero tienen que entender las autoridades que en educación se invierte. Cuesta, pero se invierte. Ya lo creo. Y hay que invertir bien para que tengamos una educación de calidad. Sí, profesor, para finalizar, bueno, ya don Ismael nos sorprendió con el timbre, pero igual le pregunto cortito, profe, nos siguen preguntando por décimas, yo sé que ustedes lo han trabajado, que ha quedado en acta, ¿sabe usted cuándo cobrarán décimas 22, 23 y esa en complementaria, esas décimas del 2021 que se pagaron no actualizadas, esas diferencias? ¿Hay novedades desde AMED en base a las gestiones y preguntas que ustedes hacen? Nosotros reclamamos que paguen las décimas atrasadas. Sí. Que fíjese que hay una cláusula que no se reajustan, que nosotros la hemos criticado, porque no tiene la culpa el docente de no cobrar esas décimas por el atraso del gobierno. Nos dijeron que iban a ver cómo podían solucionar ese atraso, a ver si pueden reconocerle algo, pero la verdad que es lamentable que no se pague. ¿Y sabe por qué ocurre esto? Porque originalmente cuando se deberían haber pagado, porque las de 2022 se tenían que haber pagado en el 2022, en el 2023, bueno, las del 2021 a principios del 2022 y así sucesivamente. Y ese atraso lleva a que aquellos docentes que trabajaron, que le pueden pagar la proporción de vacaciones, y etcétera, no las cobran. Ya vamos a volver a preguntar qué es lo que pasa, para ver si pueden liquidarle ya definitivamente a esa persona, que en realidad todo esto viene a consecuencia de la burocracia que ha generado en el Ministerio de Educación, más burocracia, la ley de procedimiento administrativo, ley de procedimiento administrativo y financiero. Esto es gravísimo. Y lo manifestamos al gobierno anterior, le dijimos que tenía que haber una legislación especial para el Ministerio de Educación por la movilidad que tiene. Bueno, en el acta está plasmado que nos podemos juntar como miembros paritarios para acordar una modificación a la ley administrativa y financiera para los docentes.
es pura y exclusivamente para el Ministerio de Educación. Bien, esperemos que así sea, profe. Hay una movilidad de alrededor de entre 3.000 y 5.000 expedientes mensuales en ese Ministerio de Educación. Las altas y las bajas de los docentes son permanentes. En cambio, en un ministerio, qué sé yo, el de Economía o el de Obras Públicas, ¿cuándo nombran a un administrativo? Nunca. Claro, nada que ver con los docentes. Como mucho 20 anuales, 20 altas y 20 bajas, como mucho, se calcule lo que hay, usted sabe, profe, lo que es el Ministerio de Educación. Sí, terrible. Bueno, profe, esperemos que me sorprende con lo que me dijo que las décimas atrasadas hay una cláusula que no se tiene que reajustar. Lamentable, por cierto. Sería lindo que lo llamaran al secretario administrativo financiero, que es lo que nos dijo. Eso es lamentable, porque lamentable que el Estado esté en esa situación. Bien. Y planteando esa situación cuando no tiene la culpa quién lo trabajó. No, lamentable. Bueno, profe, muchísimas gracias por su tiempo. Lo tengo que despedir, me tengo que ir al recreo porque don Ismael ya va a ir a tocar el timbre para que volvamos a clase. Así que lo despido. Gracias, como siempre, gracias. Hasta luego. Muy bien, muchas gracias por llamarme. Que pase un buen día. Igualmente, profesor, como siempre agradecida. Con nosotros el profesor Daniel Quiroga, secretario general de AMET, con muchos interrogantes. Sorprendente lo que dijo, que no se van a actualizar las décimas, no se van a pagar. Terrible. Y bueno, los porcentajes que el profesor maneja desde AMET de incremento para los docentes jubilados, hablamos de trimestralización, en el mes de septiembre estarían cobrando un 26.80% aproximadamente. Para los docentes jubilados, que hablamos que los incrementos son cada 3 meses, en diciembre, en marzo, en junio y en septiembre. Una locura.